¿Alguna vez has sentido que algo grande, algo inexplicable, se mueve dentro de ti? Tal vez, en momentos de soledad o en las circunstancias más ordinarias, una extraña sensación te invade, como si estuvieras aquí con un propósito más elevado que el de la mayoría. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo saber si esta sensación no es más que una ilusión o si en realidad eres parte de algo mucho mayor, una misión divina que aún no has logrado comprender? Algunas personas, a lo largo de la historia, han experimentado ciertos eventos o han vivido momentos que los han llevado a preguntarse si han sido elegidos por Dios para un propósito especial. Sin embargo, esta idea puede generar tanto dudas como curiosidad. ¿Qué significa ser un elegido? ¿Es algo que se siente o se experimenta de manera clara, o son solo pequeñas señales que juntas forman una imagen mucho más grande y poderosa? Puede que estas señales ya estén presentes en tu vida, pero tal vez no las has reconocido aún. En este texto exploraremos 8 posibles señales que podrían indicar que eres uno de los elegidos por Dios. Algunas de estas señales pueden ser más evidentes, otras sutiles y difíciles de identificar. Sin embargo, si logras conectar con varias de ellas, podrías estar más cerca de comprender tu verdadero propósito. ¿Listo para descubrir si estás destinado para algo más allá de lo común? Una de las señales más evidentes de ser un elegido de Dios es un profundo sentido de misión que parece acompañarte a lo largo de tu vida. Desde una edad temprana, puedes haber sentido que tienes un propósito especial, aunque no siempre puedas identificarlo claramente. Es una sensación persistente, como si estuvieras destinado a hacer algo significativo, algo que trascienda lo común. No se trata simplemente de la ambición de tener éxito o alcanzar metas materiales, sino de un impulso interno que te empuja a buscar respuestas sobre el propósito de tu existencia. Este sentido de misión no siempre es fácil de descifrar. Puede manifestarse como una insatisfacción constante con lo cotidiano, una sensación de que, aunque tu vida parezca normal desde el exterior, algo más te espera. Puede que te hayas sentido inquieto en trabajos o situaciones que otros considerarían normales, porque, en lo más profundo, sientes que estás destinado a algo más grande. Esta inquietud no es un signo de fracaso, sino una señal de que estás siendo llamado a algo mayor, a un propósito divino que aún no ha sido completamente revelado. Otra señal importante de ser un elegido de Dios son las sincronías o coincidencias que parecen demasiado precisas para ser accidentales. Estas sincronías pueden manifestarse de muchas formas: encuentros fortuitos con personas que cambian el curso de tu vida, momentos en los que todo parece alinearse de manera perfecta, o situaciones en las que obtienes respuestas a tus preguntas en el momento justo. Por ejemplo, podrías estar enfrentando una decisión importante y de repente encuentras un libro, escuchas una conversación o conoces a alguien que te ofrece exactamente la respuesta que necesitabas. O tal vez has notado que ciertos números, palabras o símbolos aparecen repetidamente en tu vida, como si el universo intentara enviarte un mensaje. Estas coincidencias no son simples accidentes, sino indicios de que algo o alguien está guiando tu camino. Para los elegidos, estas sincronías son como pequeños recordatorios de que no están solos en su viaje. Son señales de que hay una mano invisible dirigiendo los eventos de su vida, orquestando encuentros y circunstancias para guiarlos hacia su destino final. Si has experimentado estas coincidencias con frecuencia, podría ser una señal de que tu vida está conectada a un plan divino mucho mayor. Aquellos que son elegidos por Dios a menudo experimentan una conexión espiritual que es difícil de describir con palabras. Esta conexión puede manifestarse de diferentes maneras: una sensación de paz interior profunda en momentos de oración o meditación, sueños que parecen tener un significado más allá de lo común, o incluso visiones
o intuiciones que te guían hacia decisiones importantes. Esta conexión espiritual no siempre es algo que compartas abiertamente con los demás, y a veces incluso puedes dudar de su validez. Sin embargo, dentro de ti, sabes que hay algo especial en estas experiencias. Puede que te sientas atraído hacia lo espiritual de manera natural, sin necesidad de buscarlo activamente, o quizás hayas tenido momentos en los que sientes la presencia de algo más grande, una energía que te envuelve y te impulsa a actuar de manera compasiva, sabia o amorosa. Para algunos, esta conexión espiritual se manifiesta a través de la oración o la meditación, mientras que para otros se trata de momentos espontáneos de claridad y comprensión. Sea cual sea la forma en que la experimentes, esta conexión es un recordatorio de que tu vida está vinculada a algo más grande, a un propósito divino que te está guiando. Las personas que son elegidas por Dios a menudo enfrentan pruebas y desafíos extraordinarios a lo largo de su vida. Estos desafíos no son castigos, sino oportunidades para crecer y fortalecerse en el camino hacia su propósito. Puede que hayas pasado por situaciones extremadamente difíciles, como la pérdida de seres queridos, enfermedades graves, traiciones profundas o crisis personales que habrían derrotado a otros, pero de alguna manera siempre logras salir adelante. Estas pruebas a menudo parecen injustas o demasiado grandes para manejarlas, pero están diseñadas para moldearte, para preparar tu espíritu para algo mucho más grande. A través de estas dificultades, aprendes lecciones valiosas sobre la resistencia, la fe y la compasión, cualidades esenciales para aquellos que están destinados a cumplir con una misión especial. Si sientes que has enfrentado más obstáculos de los que te corresponde y aún así sigues avanzando, podría ser una señal de que estas pruebas son parte del proceso divino para prepararte para tu verdadero propósito. Una de las experiencias más comunes entre aquellos que son elegidos es la sensación de soledad o de no pertenecer. Aunque puedas tener amigos, familia o una comunidad a tu alrededor, a veces te sientes profundamente solo o incomprendido. Es como si estuvieras viendo el mundo desde una perspectiva diferente, una que otros no pueden entender completamente. Esta sensación de no encajar puede ser difícil de sobrellevar, especialmente cuando intentas relacionarte con personas que parecen no compartir tu visión del mundo. Sin embargo, esta soledad no es un signo de que algo esté mal contigo, sino una indicación de que estás caminando por un sendero único. Estás destinado a algo más grande, y esa diferencia te separa de lo común. Muchos elegidos encuentran consuelo en su conexión con lo espiritual, en la búsqueda de respuestas dentro de sí mismos en lugar de en el mundo exterior. Esta soledad puede ser una oportunidad para profundizar en tu comprensión de ti mismo y de tu relación con lo divino. Una característica común entre los elegidos es una profunda empatía por los demás. No puedes evitar sentir el dolor ajeno de manera intensa, y a menudo te sientes impulsado a ayudar a los que sufren, incluso cuando hacerlo te cause incomodidad o te sobrecargue emocionalmente. Esta empatía no es solo un rasgo de personalidad, sino una respuesta natural a tu misión de hacer del mundo un lugar mejor. Tu capacidad para sentir el sufrimiento de los demás te convierte en un sanador, un guía o un protector para aquellos que necesitan ayuda. A veces, esta empatía puede ser abrumadora, especialmente cuando te enfrentas a injusticias o sufrimientos que no puedes resolver por completo. Sin embargo, tu compasión es una de las herramientas más poderosas que tienes en tu misión como elegido. Para aquellos que han sido elegidos por Dios, la muerte no es el fin, sino una transición hacia algo más grande. Mientras que muchas personas temen a la muerte o la ven como algo definitivo, tú tienes una comprensión diferente. Ves la vida como un ciclo, una parte de un viaje más amplio que no termina con la muerte física. Esta percepción te da una paz interior que otros pueden no comprender. No es que no temas la muerte en absoluto, sino que tu conexión con lo espiritual
te ha dado una comprensión más profunda de su significado. Sabes que la vida en la tierra es solo una etapa y que lo que sigue es igualmente importante, si no más. Esta visión te permite vivir de manera más plena, sin miedo constante, sabiendo que hay un propósito mayor en juego. Si estas señales resuenan contigo, es posible que estés destinado para algo mucho más grande, un propósito divino que aún está por revelarse por completo. A continuación, la historia de Aarón, el elegido de Dios. Aarón nunca se consideró una persona especial. Nació en un pequeño pueblo, donde la vida era simple y monótona. Sus padres eran agricultores humildes, y desde pequeño, Aarón pasó la mayor parte de sus días trabajando en los campos, arando la tierra, cosechando los frutos y ayudando en todo lo que podía. Pero, aunque vivía una vida aparentemente ordinaria, siempre sintió algo dentro de él, algo inexplicable. Era una sensación persistente de que había nacido para algo más que simplemente labrar la tierra y vivir una vida común. Pero, ¿qué podría ser? Desde los 10 años, Aarón comenzó a tener sueños extraños. En ellos, se veía caminando por un desierto interminable bajo un sol abrasador, pero en lugar de estar cansado, sentía una fuerza extraña que lo impulsaba hacia adelante. A lo lejos, siempre divisaba una montaña con una luz brillante en la cima, y aunque nunca llegaba a alcanzarla en sus sueños, sabía que debía llegar allí algún día. Sin embargo, cada mañana se despertaba antes de poder entender el significado de esos sueños. Con el tiempo, las visiones de Aarón se hicieron más intensas. Ya no solo aparecían en sus sueños, sino que también ocurrían en su vida cotidiana. Mientras caminaba por el pueblo, de repente sentía que el mundo a su alrededor cambiaba, como si las cosas que lo rodeaban tuvieran un significado oculto que solo él podía ver. Los árboles parecían susurrar su nombre, y las estrellas en el cielo titilaban de una manera que le parecía extraña, casi como si quisieran comunicarle algo. Pero, a pesar de todo esto, Aarón guardaba sus experiencias para sí mismo, temeroso de que otros lo tildaran de loco. Pasaron los años, y Aarón siguió trabajando en el campo, tratando de ignorar las extrañas coincidencias que ocurrían a su alrededor. Pero todo cambió cuando cumplió 25 años. Una tarde, mientras trabajaba en los cultivos, un hombre desconocido llegó al pueblo. Nadie sabía de dónde había venido, pero se rumoraba que era un viajero que llevaba meses vagando por tierras lejanas. Cuando el hombre vio a Aarón, se detuvo en seco, como si lo reconociera, aunque nunca antes se habían visto. «Tú», dijo el extraño con voz grave, «he estado buscándote». Aarón, sorprendido y algo asustado, lo miró desconcertado. «¿A mí?», respondió con incredulidad. «No soy más que un agricultor». «No, Aarón», dijo el hombre, sus ojos brillando intensamente. «Eres más que eso. Has sido elegido». El extraño le contó a Aarón que durante años había recorrido muchas tierras en busca de un hombre al que había visto en una visión. Según su profecía, ese hombre estaba destinado a cumplir una misión divina, un propósito mayor que salvaría a muchos. Al principio, Aarón pensó que se trataba de una broma o un malentendido, pero las palabras del extraño comenzaron a resonar con fuerza dentro de él. Recordó sus sueños, las visiones, los susurros de los árboles y las estrellas, y poco a poco empezó a darse cuenta de que todo lo que había experimentado no era simple casualidad. Esa noche, Aarón no pudo dormir. Las palabras del viajero giraban en su mente una y otra vez. Se preguntaba si realmente había sido elegido por Dios para algo más grande de lo que jamás había imaginado. Y, si era así, ¿qué debía hacer? ¿Cómo podía un simple agricultor como él llevar a cabo una misión divina? Días después, Aarón comenzó a notar que las señales a su alrededor se intensificaban. Las coincidencias que había experimentado toda su vida ya no parecían meras coincidencias. Cierta tarde, mientras estaba en los campos,
una tormenta repentina azotó el pueblo. Los relámpagos iluminaban el cielo, y el viento era tan fuerte que arrancaba los árboles de raíz. Aarón corrió hacia su hogar, pero antes de llegar, un rayo cayó a pocos metros de él. El impacto lo lanzó al suelo, pero milagrosamente no sufrió daño alguno. Mientras se levantaba, vio una figura brillante en la distancia, en la misma dirección que siempre había aparecido la montaña de sus sueños. Decidió seguir la figura, impulsado por un sentimiento de urgencia. Caminó durante horas, cruzando los límites de su pueblo, adentrándose en el desierto que siempre había visto en sus visiones. No sabía hacia dónde se dirigía exactamente, pero sentía que estaba siendo guiado por algo más grande que él. Cuando finalmente llegó al pie de una gran montaña, Aarón entendió que su destino lo había llevado hasta allí. A medida que ascendía la montaña, el peso de su propósito comenzó a caer sobre él. Cada paso se sentía como una prueba, pero una fuerza interna lo mantenía avanzando. Al llegar a la cima, encontró una cueva iluminada por una luz celestial. Dentro, una voz profunda y serena habló directamente a su alma. «Aarón», dijo la voz, «has sido elegido para guiar a tu pueblo en tiempos de oscuridad, no porque seas fuerte o sabio, sino porque has sido fiel a lo que siempre has sentido dentro de ti». La voz le explicó que un gran peligro se cernía sobre su pueblo. Una sequía devastadora estaba por caer y muchas vidas estarían en riesgo. Sin embargo, Dios le había otorgado el don de liderazgo y visión para guiar a su pueblo hacia nuevas tierras donde podrían sobrevivir. Su tarea sería difícil y muchos dudarían de él, pero si permanecía fiel a su llamado, cumpliría su misión. Con su corazón lleno de determinación y su fe más fuerte que nunca, Aarón descendió la montaña, sabiendo que ya no era el mismo. Volvió al pueblo, donde fue recibido con incredulidad y escepticismo. Pero poco a poco, su convicción y la serie de señales que comenzaron a manifestarse de manera innegable llevaron a la gente a creer en él. Guiados por Aarón, los aldeanos abandonaron su hogar antes de que la sequía arrasara sus tierras. Viajaron durante semanas, enfrentando dificultades, pero siempre con Aarón a la cabeza, guiado por las visiones que le mostraban el camino. Finalmente, encontraron un nuevo lugar, fértil y lleno de promesas, donde pudieron empezar de nuevo. A lo largo de su vida, Aarón fue respetado como un líder y un hombre de fe. Nunca se consideró un héroe, sino un humilde servidor del propósito divino. Había sido elegido no por sus habilidades, sino por su disposición a escuchar y seguir las señales que Dios había puesto en su vida. Aarón comprendió que ser elegido no significaba ser perfecto, sino estar dispuesto a aceptar el llamado, incluso cuando no se comprendía por completo. La historia de Aarón nos revela una enseñanza trascendental sobre lo que significa ser un elegido de Dios y cómo este llamado no siempre es claro o fácil de aceptar. Ser un elegido no es sinónimo de tener una vida libre de dificultades, ni de recibir privilegios evidentes. De hecho, ser elegido conlleva, muchas veces, una serie de pruebas, desafíos, incertidumbres y momentos de duda personal que pueden hacernos cuestionar quiénes somos y hacia dónde vamos. Sin embargo, la historia nos enseña que, a través de esas experiencias difíciles, se forjan las almas que están destinadas a un propósito mayor. Aarón, como muchos de nosotros, vivió la mayor parte de su vida sin saber que estaba destinado a una misión superior. Su vida cotidiana, humilde y rutinaria, parecía no tener nada extraordinario. No obstante, desde su juventud, comenzó a sentir una inquietud interna, un impulso que no podía explicar y que lo empujaba a buscar algo más allá de lo que veía a su alrededor. Esta sensación de incompletitud es una de las primeras señales de que, aunque no lo sepamos, estamos siendo guiados hacia un propósito mayor. A menudo, en nuestras vidas, podemos sentir que lo que hacemos no nos satisface por completo, como si algo faltara, y esa inquietud puede ser una señal
de que hay algo más esperándonos. Lo importante aquí es aprender a escuchar esa voz interior. Muchas veces, las personas que han sido elegidas por un propósito divino no se ven a sí mismas como especiales, y puede que incluso sientan que están destinados a una vida común. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las señales comienzan a revelarse de manera sutil. Las coincidencias, los sueños, las intuiciones inexplicables, son maneras en las que lo divino intenta comunicarse con nosotros. El propósito, entonces, no siempre aparece de manera clara y directa. A veces, se revela gradualmente a través de una serie de pruebas que, cuando miramos hacia atrás, forman parte de un plan más grande. Una de las lecciones más poderosas de la historia de Aarón es que los elegidos a menudo deben enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Estas pruebas no son un castigo, sino una preparación. A lo largo de su vida, Aarón experimentó muchas dificultades, visiones que no entendía, momentos de soledad e incomprensión, y la enorme responsabilidad de guiar a su pueblo cuando la sequía amenazaba con destruirlo todo. Estas pruebas parecían demasiado grandes para alguien como él, un simple agricultor, pero fueron justamente esas dificultades las que lo prepararon para asumir el rol que le estaba destinado. En nuestras propias vidas, también enfrentamos desafíos que a menudo parecen injustos o desproporcionados. Sin embargo, la historia nos enseña que estos obstáculos son oportunidades para crecer y fortalecernos. Dios no elige a los más fuertes, sino que fortalece a los que elige. Cada dificultad que enfrentamos nos moldea, nos enseña lecciones valiosas sobre la perseverancia, la fe, la humildad y el coraje. Es a través del sufrimiento y las pruebas que nuestras almas se preparan para cumplir con nuestro verdadero destino. Las pruebas, aunque duras, son parte esencial del camino hacia el propósito divino. Otra enseñanza fundamental de la historia de Aarón es la importancia de la fe. Cuando el viajero misterioso le dijo que había sido elegido para una misión especial, Aarón no lo comprendió de inmediato. De hecho, dudó de sí mismo y de su capacidad para llevar a cabo lo que se le pedía. Sin embargo, la diferencia entre Aarón y otros que habrían ignorado el llamado fue su disposición a escuchar y a creer en lo que sentía dentro de sí mismo. A pesar de las dudas y el miedo, Aarón decidió seguir las señales y confiar en que había algo más grande guiándolo. En nuestra propia vida, la fe juega un papel fundamental. La fe no es solo la creencia en algo superior, sino también la confianza en que, incluso cuando no entendemos por completo el propósito de nuestras pruebas o desafíos, estamos siendo guiados hacia un bien mayor. La fe nos permite continuar cuando todo parece confuso o difícil y nos da la fuerza para seguir adelante, aun cuando el camino es incierto. Aarón no sabía exactamente a dónde lo llevarían sus pasos, pero confió en las señales, en las visiones y en la intuición divina que lo guiaba. Esa disposición a escuchar y seguir el llamado interior es una de las características más importantes de los elegidos. Aarón no era un líder nato, no tenía experiencia en guiar a otros, y su vida hasta ese momento había sido simple y centrada en el trabajo del campo. Sin embargo, Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos que, a través de su humildad y disposición a servir, pueden convertirse en instrumentos de su propósito. Cuando Aarón aceptó su llamado, no lo hizo por ambición o deseo de poder, sino por la profunda convicción de que debía proteger a su pueblo. Esta es una lección importante. El verdadero liderazgo no proviene del ego, sino del servicio a los demás. En nuestra sociedad, a menudo pensamos que los líderes deben ser personas carismáticas, fuertes y dominantes, pero la historia de Aarón nos enseña que los líderes más poderosos son aquellos que lideran con humildad, compasión y un sentido de responsabilidad hacia quienes los rodean. Un elegido de Dios lidera no porque se considere superior, sino porque ha sido llamado a proteger y guiar a otros. Aarón,
a través de su humildad, fue capaz de guiar a su pueblo hacia la salvación, y esa misma cualidad es la que debemos cultivar cuando sentimos que estamos siendo llamados a cumplir un propósito mayor. A lo largo de su vida, Aarón experimentó momentos de profunda soledad. Aunque estaba rodeado de su familia y su comunidad, muchas veces se sintió incomprendido y desconectado del mundo que lo rodeaba. Esta soledad, sin embargo, no fue un castigo, sino una oportunidad para profundizar en su relación con lo divino. La soledad puede ser una etapa importante en el camino de los elegidos, porque es en esos momentos cuando podemos escuchar con mayor claridad la voz de Dios. En nuestra vida moderna, la soledad a menudo se percibe como algo negativo, pero la historia de Aarón nos enseña que estos momentos de aislamiento pueden ser regalos disfrazados. Es en la soledad donde podemos reflexionar sobre nuestro propósito, donde podemos alejarnos del ruido del mundo exterior y concentrarnos en nuestra conexión espiritual. Los elegidos, como Aarón, a menudo deben pasar por etapas de soledad para fortalecer su fe y preparar su espíritu para la misión que les espera. A lo largo de su vida, Aarón experimentó una serie de coincidencias y señales que parecían guiarlo hacia su destino. Estas sincronías no eran simples casualidades, sino formas en las que lo divino se manifestaba en su vida. A menudo, en nuestras propias vidas, podemos pasar por alto las señales que nos rodean, descartándolas como coincidencias sin importancia. Sin embargo, la historia de Aarón nos enseña que debemos estar atentos a estos momentos, porque pueden ser indicaciones de que algo más grande está ocurriendo a nuestro alrededor. Dios no siempre habla de manera directa, pero se comunica a través de eventos, personas y circunstancias que nos envían mensajes sutiles. Aprender a reconocer estas señales y a confiar en ellas es esencial para comprender el propósito que se nos ha encomendado. No debemos descartar las coincidencias como simples casualidades, sino estar abiertos a la posibilidad de que son parte de un plan mayor que aún no podemos ver completamente. La enseñanza detrás de estas señales que indican que podrías haber sido elegido por un propósito divino es profunda y transformadora. A lo largo de la vida, muchas personas enfrentan inquietudes, desafíos y experiencias inexplicables que parecen no tener sentido al principio, pero que, al observarlas detenidamente, revelan una conexión más grande con un plan superior. En primer lugar, si experimentas un sentido constante de misión en tu vida, debes entender que no todos perciben la vida de la misma manera. Aquellos que sienten desde una edad temprana que están destinados a algo más grande, suelen vivir con una especie de incomodidad hacia lo cotidiano, una sensación de que el simple éxito material o la satisfacción externa no son suficientes. Este sentimiento es un llamado interior, una invitación a profundizar en la búsqueda de un propósito trascendental. No debes ignorar esa voz interna que te empuja hacia lo desconocido, porque es precisamente en esa búsqueda donde descubrirás la razón de tu existencia. Asimismo, las coincidencias inexplicables o sincronías son recordatorios de que el universo no es un conjunto de eventos aleatorios. Cuando experimentas situaciones en las que todo parece alinearse de manera perfecta o encuentras respuestas justo en el momento en que las necesitas, no es simplemente casualidad. Son indicios de que estás siendo guiado por fuerzas que escapan a la comprensión común. Estas sincronías deben ser vistas como señales de que no caminas solo, de que algo más grande está dirigiendo tu vida hacia un destino específico. Aprender a reconocer y apreciar estas señales te ayudará a confiar más en el proceso y en la dirección hacia la que estás siendo guiado. Por otro lado, aquellos que son elegidos suelen experimentar una conexión espiritual intensa que los distingue de otros, ya sea a través de la oración, la meditación o momentos espontáneos de claridad. Esta conexión es una manifestación de tu relación directa con lo divino. No siempre será fácil compartir estas experiencias con otros, y es posible que en ocasiones dudes de su autenticidad.
Sin embargo, estas experiencias no son meras ilusiones, sino toques divinos que te recuerdan que tu vida está conectada a un propósito mayor. Esta conexión espiritual no debe ser subestimada. Es una fuente de guía, consuelo y fuerza a lo largo de tu viaje. Además, las personas elegidas por un propósito divino a menudo enfrentan pruebas y desafíos que parecen sobrehumanos. Estas dificultades no son simples obstáculos, sino oportunidades para crecer, aprender y refinar tu carácter. Los desafíos que enfrentas pueden parecer injustos o insuperables, pero son herramientas para prepararte para la grandeza que te espera. Enfrentar estos momentos con resiliencia y fe no solo te fortalece, sino que te transforma en alguien capaz de llevar a cabo la misión que se te ha encomendado. Los elegidos no son inmunes al dolor, pero lo soportan con una comprensión más profunda de su significado en el contexto de su propósito divino. La sensación de soledad o de no pertenecer es otro de los aspectos que caracteriza a quienes han sido llamados para una misión especial. Es posible que, a pesar de estar rodeado de personas, a menudo te sientas incomprendido o desconectado. Esta soledad no es una maldición, sino una oportunidad para que profundices en tu relación contigo mismo y con lo divino. Es en estos momentos de soledad donde puedes obtener las mayores revelaciones sobre tu propósito y tu papel en el mundo. En lugar de luchar contra este sentimiento, abrázalo como una señal de que estás en un camino único y diferente, uno que te llevará a cumplir tu misión en su momento adecuado. Otro signo clave de los elegidos es una empatía profunda y abrumadora por los demás. La capacidad de sentir el sufrimiento ajeno de manera intensa no es solo un rasgo emocional, sino una respuesta natural a tu misión de servir y ayudar a otros. Esta empatía puede ser abrumadora a veces, especialmente cuando sientes que no puedes resolver todos los problemas del mundo. Sin embargo, es importante recordar que esta compasión es una de las herramientas más poderosas que tienes. Tu capacidad para conectarte con el dolor y la lucha de los demás es lo que te convierte en un sanador, un protector y una luz para aquellos que te rodean. No subestimes el impacto que tu empatía puede tener en la vida de los demás. Finalmente, aquellos que son elegidos a menudo desarrollan una percepción distinta sobre la vida y la muerte. Para ti, la muerte no es el fin, sino una transición hacia otra fase de la existencia. Esta percepción te otorga una paz interior que te permite vivir de manera más plena y sin el miedo constante que puede paralizar a otros. Esta comprensión no solo te permite enfrentar los momentos difíciles con mayor serenidad, sino que también te impulsa a vivir con un sentido de urgencia y propósito, sabiendo que la vida es una parte valiosa de un ciclo mucho más grande. En resumen, si varias de estas señales resuenan contigo, es posible que estés destinado a cumplir un propósito mayor del que puedes comprender en este momento. Estas experiencias no son meras coincidencias ni producto de tu imaginación, sino manifestaciones de un llamado divino. Si sientes que has sido elegido para algo más grande, sigue adelante con confianza y fe, sabiendo que las pruebas, las sincronías, la soledad y la empatía que experimentas forman parte de tu preparación para cumplir con una misión especial. Tu vida tiene un significado profundo, y aunque el camino no siempre sea fácil, está lleno de propósito y dirección divinos.